Vamos a continuar en Marcos. Después de 9 meses, finalmente llegamos a Marcos 6. Oigan, 9 meses en 5 capítulos, está, es que le rascamos. Usted sabe, me da un versículo y me da como para 3 domingos, así que vamos a continuar en Marcos 6. Le he puesto yo la incredulidad de los vecinos. A los que están en Facebook, invita a sus amigos en Facebook, estamos live en Facebook para que sepan que estamos ahí. La incredulidad de los vecinos. Es un mensaje bien interesante porque nos habla de cómo vivimos en comunidad nosotros, cómo vivimos con las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a estar leyendo ahí en Marcos 6, del 1 al 6. Y mire, les había yo dicho hace ratito en la escuela dominical, el que no venga a la escuela dominical, acuérdense, en 2 semanas vamos a empezar una nueva serie que es acerca de cómo recibimos la Biblia. Así que haga planes para llegar a la escuela dominical, para que aprenda qué es la palabra de Dios que tenemos enfrente de nosotros. Pero les había yo dicho que el testimonio del cristiano tiene más peso que su predicación. En otras palabras, lo que usted dice no tiene tanto peso como lo que usted hace. Si usted no da un buen testimonio, si la gente no da un buen testimonio de usted, aunque usted diga que vino a la iglesia el domingo, pues va a estar un poquito flojo el asunto. Sin embargo, la obra del Espíritu Santo es más fuerte que la percepción de las personas. Es decir, el Espíritu Santo va a tocar los corazones, va a hacer el cambio. No somos nosotros, no es nuestro testimonio. Por lo tanto, tampoco es que ustedes tienen que portar súper bien para que las demás crean en Cristo. Tenemos que dar un buen testimonio, tenemos que predicar, que fueron los 5 dedos que nos dijeron, ya se nos olvidó. Jesucristo, perdón de pecados y crecimiento. Todo eso tenemos que hacer, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el que hace la obra. Es cierto que yo y usted ya no somos lo que éramos antes, eso es cierto. Pero también es cierto que no estamos donde Dios quiere que estemos. La transformación continúa todos los días, sigue avanzando y sigue avanzando. Pero la verdad es que la transformación parece como que nosotros no la detectamos. Después de que pasa un tiempo, usted dice, oiga, pues como que hace unos años me gustaba hacer esto y ahora ya no. ¿Y cómo fue que lo dejé de hacer? Uno no se da cuenta. Pero la gente que vive con nosotros sí se da cuenta. Y a veces el impacto que hemos tenido con la gente a nuestro alrededor tiene más fuerza de lo que Dios está haciendo con nosotros. Yo recuerdo cuando era niño, bueno, me lo apunté porque ya casi no me recuerdo, pero cuando yo era niño, me acuerdo que mi mamá siempre estaba hablándole de Cristo a los vecinos. Siempre, siempre. Y ella siempre en su bolsa iba a traer un folleto. Siempre, no había falla. Necesitábamos un folleto, en su bolsa había folletos. Siempre. Y a todas las personas que se encontraba, ella le hablaba, no había falla. Y los vecinos también le hablábamos. Pero lo interesante que yo recuerdo es que ni uno solo de nuestros vecinos fue a la iglesia. No recuerdo a ninguno de nuestros vecinos atendiendo la iglesia con nosotros. Después de que mi mamá hablaba con todos los vecinos, yo un día me animé e invité a mi mejor amigo. Vamos a la iglesia. Fue conmigo, creo que teníamos como 11 años, no sé cuántos muchachitos. Fuimos ahí, fue una vez, ya nunca regresó. Bien interesante. Y recuerdo que una vez con mi mamá hicimos una serie de reuniones con los vecinos, pues tenía yo una foto ahí, pero quién sabe dónde se fue. Ahí va a salir la foto. Con un folleto que se llama Las 4 Leyes Espirituales. No sé si lo haya escuchado, Las 4 Leyes Espirituales. Mi mamá tenía un folletito ahí de esos que se dan. Me dijo, mira, cópialo en grande. Y vamos a llamar a los vecinos, vamos a hacer la serie de los 4... ahí está, mira qué pasó. Las 4 Leyes Espirituales. Y entonces hice las hojas grandes, las pusimos, trajimos a los vecinos, les dimos seguimiento, varias semanas, les enseñamos, etcétera, etcétera. Pero la cosa es que en nuestra calle no tuvimos mucho éxito. Una pareja aceptó al Señor, que me acuerdo, ya unos señores grandes. De hecho, los papás de mi mejor amigo aceptaron al Señor Jesucristo. Pero ellos nunca fueron a la iglesia. Tenía uno que ir a su casa, a orar con ellos en su casa, a darles la palabra en su casa, pero nunca fueron a la iglesia. Aún hasta la fecha, cuando hablo con mi mamá, le pregunto a los vecinos, oye mamá, ¿y qué pasa con este vecino? ¿Qué pasa con el vecino? No, pues nada. ¿Por qué? A saber. Pero la cuestión es que la transformación que hace Jesucristo en nuestras vidas, nosotros no la notamos tanto, la gente sí la nota. Y a veces el impacto que hemos tenido con la gente en los años anteriores es más fuerte. El recuerdo que ellos tienen de cómo éramos nosotros
es más fuerte de lo que nosotros le estamos diciendo. La percepción de las personas es en base a la que ellos tienen la memoria de nosotros. Ellos se acuerdan, pero si este muchachito era bárbaro, ahora resulta que es pastor. Mira nomás, ¿de dónde salió este? No pueden creer lo que están viendo, lo que están oyendo, y lo mismo le pasó a Jesucristo. Vamos a leer en Marcos 6, del 1 al 6. Vites. Con la primera, ahora sí. Marcos 6, del 1 al 6 dice así: y salió Jesús de ahí y vino a su tierra, o sea que fue a Nazaret, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que hace por sus manos, que por sus manos son hechos. Mire, ¿no es este el carpintero? La memoria que tenían de él. Hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. ¿Y no están también aquí con nosotros sus hermanas? Se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Jesucristo regresa a Nazaret. Está bien, hija. Jesucristo regresa a Nazaret, hace milagros, no muchos. ¿Cuántos? Poquitos. Unos cuantos sanó. ¿Qué hizo? Fue enseñarles en la sinagoga, pero nadie le creyó. ¿Qué estaba en la memoria de la gente? ¿Quién era Jesús antes? ¿Se da cuenta? Así que hoy vamos a ver 3 puntos: la visita del maestro, la visita del vecino y la perspectiva personal. Nuevamente, Marcos 6, del 1 al 2 dice que Jesús salió y vino a su tierra, Nazaret, le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, como era su costumbre. Llega a Nazaret, se mete a la sinagoga, como llega a todos lados, se mete a la sinagoga. ¿Cuántas veces hemos visto a Jesús hacer eso? Llegar a la sinagoga, leer los rollos de la ley y empezarles a enseñar. Esa era su costumbre. Cuando llega a Nazaret, hace lo mismo. Y de hecho, esta no es la primera vez que Jesucristo va a Nazaret. Es la última, antes de que lo maten, pero es la segunda vez que va a Nazaret. En la primera vez le pasó lo mismo. Si vamos a Lucas 4, del 16 al 22, es un poquito más largo, pero dice: vino a Nazaret, es la primera vez que va a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Y qué leyó? Leyó el rollo del profeta Isaías. Se le dio el rollo del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Empieza con una aclaración tremenda Jesucristo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué tremendo rollo le dieron a Jesús para leer. Lo leí, cuando termina de leerlo, dice, enrollando el libro, lo dio al ministro, sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, yo soy el Mesías, y esta profecía de Isaías se ha cumplido delante de ustedes. Y comenzó a decirles, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, aunque seguían diciendo: ¿no es este el hijo de José? ¿Se da cuenta? Jesucristo le está leyendo las escrituras, le está diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, el Señor, el Espíritu de Dios me ha ungido para llevar las buenas nuevas de salvación. Y todos: ¿por qué no es este el hijo de José? La gente lo conocía. José y María eran de Nazaret. Ahí estaban cuando vienen los ángeles, se les anuncian el nacimiento de Jesús. Les dicen que José, que no deje a María, que se case con María. Le dicen a María que va a tener al hijo. Se van a Belén a tener al hijo. De Belén se van a Egipto para escapar de Herodes, que quería matar a los bebés. Y después regresan a Nazaret. Entonces podemos decir que Jesucristo vivió toda su vida en Nazaret, creció en Nazaret, vivió en Nazaret,
y la gente de Nazaret lo conocía. Era una buena persona en la comunidad. Nosotros sabemos que Jesucristo no tenía pecado. Así que no podemos imaginarnos a un adolescente Jesucristo haciendo diabluras, porque él no tuvo pecado, así que era una buena persona en la comunidad, ¿verdad? Cuando creció, le dan oportunidad de leer en la sinagoga las escrituras. Es decir, está bien con la comunidad. Su reputación es como un buen judío. Él seguía la ley, él seguía a los profetas. Pero de allí a ser el Mesías, oiga, usted es diferente. Una cosa es ser un muchacho bien portado, una cosa es venir a la iglesia toda la vida, y otra cosa es decir, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías. La gente como que no se la quería creer, la gente no estaba convencida, pero estaban asombrada de lo que oían y veían. Cuando está la primera vez allí en Nazaret, dice, y en el versículo 24-28 dice, y añadió diciendo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. De entrada les dice, ok, yo sé que ustedes no me van a creer. Yo nací aquí en Nazaret, me crié en Nazaret, ustedes me vieron hacer sillas aquí en Nazaret, así que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. ¿Se acuerdan de Elías? Elías oró, 3 años y medio hubo sequía en la tierra. Pero hubo una viuda que le ayudó a Elías. ¿Qué le pasó a la viuda? Los 3 años y medio el aceite se multiplicaba, la harina se multiplicaba, nunca le faltó. Mientras todo el pueblo de Israel se moría de hambre, la viuda que ayudó al profeta no tuvo falta de nada. A ninguna de ellas le fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Serapeta de Sidón. O sea que Dios bendijo a una extranjera. Le está diciendo, si ustedes no aceptan al profeta que le está llegando ahorita, Dios va a bendecir a los extranjeros, porque ningún profeta se acepta en su propia tierra. Y les dio ejemplos, ¿va? La viuda que no era de Israel, Dios la bendijo. Los 3 años y medio, ¿se acuerdan cuando llega Elías a la casa de la viuda? Y la viuda le dice, ay Señor, ¿cómo quieres que te haga de comer si lo que íbamos a comer ahorita, lo último que tengo? Y mi hijo y yo nos íbamos a dejar morir de hambre porque es lo último que tenemos, ya se acabó todo, ya no hay recursos. ¿De acuerdo? Y Elías le dice, dame de comer, y ve y pide cacerolas y vas a ver que el aceite y la harina nunca te van a faltar, y no le faltaron. Y todo el demás pueblo se murió de hambre. ¿Se da cuenta? Muchos leprosos había en Israel, le sigue diciendo en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. ¿Quién era Naamán? Un general del ejército sirio. No era israelita, era extranjero. ¿Qué le dice el profeta? Lávate 7 veces en el río Jordán. Espéreme tantito, el río Jordán no fue ahí donde se bautizó Jesús. ¿Y a quién fue bendecido? El sirio. ¿Se da cuenta? Ningún leproso fue bendecido sino un extranjero. ¿Qué le está diciendo Jesús? Le está diciendo, si no reciben al profeta, vamos a bendecir a otros menos a ustedes. Pero le está diciendo, ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¿Y qué hicieron? La gente en lugar de decir, oh, sí, es cierto, tienes razón Jesús. ¿Qué dijeron? Se enojaron. ¿Cómo viene este muchacho hijo de José a decirnos que ahora es el Mesías y que no nos va a bendecir? Se enojaron, se llenaron de ira. A nadie le gusta que le digan que está mal. Menos a mí, así que cuidado, hermano, no venga a decirme que... A nadie nos gusta que nos digan, está usted equivocado. Menos que nos digan, a menos que creas en Jesucristo, vas a ir al cielo. ¿Por qué no puede ir de otra manera? A nadie le gusta. La gente de Nazaret también se enojó cuando Jesús le dijo, a menos que crean en mí como el Hijo de Dios, usted no tiene bendición. Dijeron, no, pero ¿cómo va a ser eso? No. Entonces la gente se enojó con ellos. ¿Sabe qué querían hacer? Querían matarlo. De plano dijeron, ¿de dónde salió? Se lo llevan, dicen los otros 2 versículos, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, le llevaron hasta la cumbre del monte, al más alto monte ahí, en el cual estaba sobre edificar la ciudad de ellos, para despeñarlo. Le dijeron, ya estuvo Jesús, ya, te pasaste de la raya, te vamos a matar.
¿Qué hizo Jesús? ¿Usted cree que era el tiempo de que mataran a Jesús? Mire, Jesús es todopoderoso. Mas Él pasó por el medio de ellos y se fue. Se les hizo fantasma, se les desapareció y se fue. La gente no supo dónde quedó Jesús. Jesús es todopoderoso. Más prueba de que era el Mesías no podía haber. ¿Se da cuenta? Cuando usted y yo vamos a las personas y les decimos que ahora creemos en Cristo, que ahora somos diferentes, que ahora no vamos a ir al baile porque ya nos gusta, que ahora vamos a ir a la iglesia en lugar. Oiga, porque va a estar el partido de Real Madrid yo me voy a la iglesia. Pero ¿cómo así? Si antes así íbamos al estadio. Cuando usted va y le dice a las personas, ahora soy diferente, soy de Cristo, usted le dice, es necesario que usted crea en lo que yo creí para que usted sea salvo. La gente no va a ser tan receptiva. No nos espantemos cuando la gente diga, no, yo no quiero eso no es para mí. Cuando llegan los muchachos, mire, cuando tenga 70 años entonces, ahorita no me molestes. Usted y yo tenemos la obligación de llevar las buenas nuevas de salvación a todas las personas, sea que nos crean o no nos crean. Sea que se enojen o no se enojen, sea que nos rechacen o no nos rechacen. Pero cuando las buenas nuevas se las llevamos al hermano, a nuestra hermana, al tío, al pariente, al vecino, la cosa se pone un poquito más difícil. Porque entonces viene la visita del vecino. ¿Y de dónde salió este que es cristiano? Si antes los viernes nos poníamos ahí en la esquina y tomábamos juntos y ahora resulta que es cristiano. El pariente que nos conoció cuando estábamos diciendo mentiras a los papás, el tío, pero si tú te acuerdas cuando te ayudé para no decirle a tu mamá lo que hiciste. Cuando nosotros le hablamos a los que nos conocen, la cosa se pone un poquito más complicada. A veces ya no nos quieren hablar, a veces nos corren, a veces... Para la gente de Nazaret, Jesús no era el Mesías. Para la gente de Nazaret era el vecino. Ya llegó el vecinito, se metió a la iglesita y ahora resulta que se la sabe de todas. La primera vez que habló en la sinagoga ellos dijeron, ¿quién no es este el hijo de José? Miren, ni siquiera se dieron cuenta que José no era su padre biológico. ¿Quién no es este el hijo de José? Ellos le conocían bien, ellos conocían a su familia, pero Jesús les dijo, yo soy el Mesías del cual habló Isaías. Aquí se cumplió la profecía. Y no les gustó. En su segunda y última visita, ellos fueron todavía un poquito más lejos de decir que no es este el hijo de José. Querían tener la razón. Le dicen, ¿no es este el carpintero? Hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas, de Simón. Sus hermanos, pues conocemos la familia entera. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Eso a mí, la Biblia no lo dice, pero me suena como que las hermanas de Jesús, las medias hermanas de Jesús se habían casado con las personas de ahí del pueblo y seguían viviendo ahí. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Se escandalizaban de él. La gente, por cierto, Jesús está en la sinagoga enseñando a la gente. ¿Qué quiere decir? En la iglesia. La gente que vino a la iglesia y que no creía en Cristo. A veces eso pasa. No digo que pase aquí. Pero la gente vino a escuchar a Jesús a la iglesia e inmediatamente salen dudando de él. Pero si conocemos a María, al tal Jacobo también lo conocemos, ¿cómo no? Mira, esta mesa que tengo aquí me la hizo Jesús. A lo mejor cuando Jesús estaba aprendiendo a hacer sillas, le hizo una silla chueca y él la tenía y la silla se movía para todos lados. Y Jesús me hizo esta así. ¿Por qué no es este el carpintero? No nos puedes engañar. La gente no podía ver espiritualmente quién era Jesús. Y a veces los que nos conocen no van a poder ver espiritualmente quiénes somos. Otro de esos locos aleluyas, y ahora resulta que si no vas al domingo a la iglesia ya te vas a ir al infierno. No entienden el mensaje, no nos creen, nos dejan de hablar, nos dicen de cosas. ¿Se da cuenta? Es posible que esto mismo le esté pasando a usted. Es posible que cuando usted hable de Cristo las personas de la misma manera no le crean. Ahora, si esto no le está pasando a usted, mi hermano, nada más hay dos razones por las cuales no le puede estar pasando. Nada más hay dos, ni le busque.
Una, los vecinos no saben que usted es cristiano. ¿O sí saben? Si los vecinos no le están diciendo, ¿y de dónde salió este cristiano? Es porque ellos no saben que usted es cristiano. O dos, usted es nuevo en el vecindario, apenas acaba de cambiar, todavía ni lo conoce. Pero si los vecinos no le están diciendo, ¿de dónde salió este cristianito? Es que usted no está hablando de Cristo. De otra manera, usted y yo estaríamos viendo lo mismo que le pasó a Jesucristo. ¿Y de dónde salió este? ¿Se da cuenta? Tenemos que hablar de Cristo. Jesucristo les vuelve a decir en el versículo 4, capítulo 6, les vuelve a decir, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y entre sus casas. Así que, hermanos, si usted ha estado cansado de hablarle a su gente, y la gente nomás no le da, no le quieren hacer caso, ¿qué tiene que hacer? Seguir hablando. Seguir para adelante, seguir hablando, seguir hablando, seguir hablando, hasta que el Espíritu Santo haga la obra en sus corazones. ¿Se da cuenta? Nos enseñaban hoy cómo decir diferentes temas, cómo predicar el Evangelio de diferentes maneras. No te fijes en quién soy yo, fíjate quién es Cristo. No te acuerdes de cómo era yo, mira lo que Cristo está haciendo en mi vida. Hablemos de Cristo. ¿Se da cuenta? No se desanime, mi hermano. La obra la hace el Espíritu Santo. No la hacemos ni usted ni yo. La hace el Espíritu Santo. Pero tenemos que llevar el Evangelio. La perspectiva personal de cada persona es bien tremenda. La gente nos ve tal como estamos en su memoria. ¿Se acuerdan cómo éramos hace 10 años? Los que ya tenemos... ¿Se acuerdan cómo éramos hace 40 años, 50 años? ¿De dónde salió este? ¿Se da cuenta? Ellos nos relacionan como ellos nos conocieron. Ellos no pueden entender que Dios nos esté cambiando. La impresión que usted haya hecho en sus vidas va a ser lo que va a ser más fuerte. Si usted fue una buena persona con las personas, a lo mejor ellos van a decir, oh, pues a lo mejor sí. Pero si usted era tremendo, hermano, le va a costar un poquito más de trabajo, porque la impresión que hizo en sus vidas de ellos es tremenda. ¿Cómo había impactado Jesús a este pueblo? En sus 30 años que vivió en Nazaret, Él no había impactado al pueblo hablando desde la sinagoga. ¿Cómo había impactado al pueblo? Haciéndoles muebles, tal vez dándoles un buen consejo a los compañeros de trabajo, tal vez haciendo buenas obras aquí y allá, pero no había dicho que Él era el Mesías. Hasta que empieza su ministerio, empieza a decir que es el Mesías. Entonces la gente que recordaba de Él, recordaba lo que Él había hecho para ellos. La silla chueca, la mesita que le cambió la pata ahí para que funcionara, ¿verdad? Una buena barnizada. Eso recordaba la gente de Jesús. ¿Qué recuerda la gente de usted? Dios mío. Lo que la gente se acuerda. Pero se da cuenta que Jesucristo no fue y les dijo, ¿se acuerdan cómo yo era el carpintero? ¿Qué les dijo Jesús? La palabra dice. Hoy se ha cumplido esta palabra en medio de ustedes. ¿Cómo vamos a irles a decir, mira, pues ahora yo soy buenísimo, ahora yo, pero dormido entro al cielo? No. Yo sigo fallando, yo sigo teniendo problemas como humano. No te fijes en mí, fíjate en Cristo. ¿Se da cuenta? Además de que Jesucristo va y les habla de la palabra, además de que nadie le quiso hacer caso, hubo algunos que sí le hicieron caso. Mire, dice ahí en el versículo 5, y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Qué pasó con estos que sí pudo sanar? No vaya usted a pensar que porque la gente no creyó en Jesús, Jesús se debilitó. No vaya usted a pensar que Jesús perdió sus poderes en Nazaret. No. Nazaret para Jesús no es lo que la kriptonita para Superman. No. No se nos aflora. ¿Qué pasa? La gente no pidió la bendición de Dios. La gente no se acercó a pedirle a Él. ¿Por qué? Porque no creyeron.
Dijeron, ay, pues me duele, pero no le voy a pedir a Jesús, es el carpintero, ¿para qué? No creyeron, pero unos poquitos sí creyeron, mi hermano. Unos poquitos sí fueron a él y le dijeron, Señor, sana. ¿Por qué? Porque creemos que eres el Mesías. ¿Se da cuenta? Cuando usted y yo insistimos en la predicación de la palabra, unos poquitos van a creer. Queremos que todos crezcan, que todos crean en el Señor, ¿verdad? Pero por lo menos tenemos la seguridad de que unos poquitos iban a creer, así como le creyeron a Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Insistir. Jesús estaba asombrado de esta gente. Él estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Él pasaba por todas las aldeas enseñando, pero en Nazaret la gente no le creía. La gente simplemente lo ignoraba. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Tristemente es lo que está viviendo la iglesia hoy. Tristemente la iglesia está metida buscando una mejor manera de vivir sin Cristo. La iglesia está orando por el país, no nosotros, pero la iglesia está orando por el país para que el país regrese a lo que era hace 20, 30 años. ¿Para qué? Para que vivamos más a gusto, ya, porque ay, qué tremendo está el país. No estamos orando creyendo que Cristo puede transformar a las personas. No estamos orando creyendo que Cristo es la única opción que tenemos para este país, para nuestros familiares, para nuestros vecinos. Si la primera vez que Jesucristo visitó a Nazaret, lo llevaron a la montaña y lo querían despeñar, porque nadie le creyó, ¿por qué regresó Jesucristo a Nazaret? Seguir insistiendo. Oiga, pero ya el pariente me dijo, ni vengas a visitarme, porque cada que vienes, ay, como mueles con tu... Siga insistiendo. El vecino ya no nos invita a sus cookouts. Siga insistiendo. Cualquier folletito que caiga en sus manos, lléveselo al vecino. Mire, me encontré esto, léelo ahí cuando tengas tiempo. Ay, cómo das la... Siga insistiendo. Él regresó por la misma razón que nosotros nos reunimos aquí todos los domingos. Queremos saber más de Cristo, queremos estar más preparados para llevar a la gente la palabra. De otra manera, ¿para qué regresó? No dice que fue a despedirse de su mamá, ¿no? Fue directo a la sinagoga otra vez, directo a enseñar la palabra. Oye, que mi tía, mi tío nunca han aceptado al Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer? Siga insistiendo. Tenemos que ir a los demás y a predicar el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Cuando el Evangelio se le presenta a una persona, literalmente podemos decir que usted le está presentando a Cristo. ¿Verdad? Usted le lleva el Evangelio de Cristo, literalmente le está mostrando a Cristo. Pero las personas, ¿a quién ven? Las personas no ven a Cristo físicamente ahí parado, ¿ah? ¿A quién lo ven? Pues lo ven a usted, lo ven a mí. Y se empiezan a fijar, y así le echan la gana, pero este no parece Cristo. ¿Por qué? Porque su testimonio es más fuerte que su predicación. Oiga, pues usted me está diciendo, amarás a tu prójimo con todo tu corazón como a ti mismo. Y mira cómo nos trata aquí en la calle. Ay, nomás se me cae una basurita en su yarda y luego, se enoja. Nuestro testimonio es más fuerte que nuestra predicación. ¿Se da cuenta? Cuando usted presenta a Cristo, sí, estamos presentando a Cristo, estamos presentando el Evangelio de Cristo, pero nuestras acciones, lo que ellos ven, es a nosotros. ¿Se da cuenta? El problema es que la gente nunca va a ver físicamente a Jesús, sino a la persona que le está introduciendo a Jesús, que le está presentando a Jesús. Ellos no pueden entender cómo es posible que una persona que se ve tan pecadora como yo, le esté presentando el Evangelio de salvación. Pero ¿cómo es posible? Porque yo no los voy a cambiar. ¿Quién los va a cambiar? El Espíritu Santo. Lo que los demás ven es lo que usted y yo no vemos. Porque usted y yo no andamos con un espejito para ver cómo nos comportamos. Ellos sí nos ven a nosotros. Ellos nos ven tal y como somos nosotros, y cualquier cosa que decimos o que hacemos
hasta una mirada mal puesta, con eso se ofendió y se acabó el testimonio. ¿Se da cuenta? Tenemos que tener cuidado, pero tenemos que insistir. Su testimonio y mi testimonio diarios son más importantes que lo que podamos expresar con las palabras. Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Como iglesia debemos de educarnos, de entrenarnos. Vamos a empezar las 5 MLs, que se hicieron como 10, pero está bien. Vamos a continuar entrenándonos para aprender cómo evangelizar, para estar listos para llevar el evangelio, y poco a poco vamos a ir creciendo y aprendiendo más. Pero tenemos que insistir, especialmente con quienes, con la familia, con los conocidos, con los vecinos. ¿Por qué? Porque cuando uno de esos cree, hermano, ese testimonio es grande. Cuando uno de esos, el tío viene y dice, mira, sí es cierto, después de tantos años que me ha dicho, ya creí, mira, sí es cierto, ese testimonio es grande, hermano. Pero si aún y nos rechaza, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Regresar y continuar predicando el evangelio hasta que ellos acepten o hasta que se cansen de escucharnos, pero usted siga. ¿Que no? ¿Que cómo no? Así como unos cuantos vinieron a Jesús y creyeron y fueron bautizados y fueron bendecidos, no bautizados, pero bendecidos, sanados, es posible que a nosotros nos pase lo mismo. Vale mucho la pena esforzarse por uno. ¿Qué vamos a hacer este sábado? Vamos a aventar la casa por la ventana hoy. Le vamos a dar de toda la comunidad. ¿Cuántos van a ser salvos? Solo Dios sabe. Queremos que todos sean salvos, pero solamente Dios sabe cuántos van a venir. Con uno que venga vale la pena. Si usted sigue insistiendo y uno aceptó, gloria a Dios. Aun cuando solo una persona acepta a Jesús por su testimonio, vale la pena. Sigamos insistiendo. Jesús fue y unos cuantos fueron sanados, valió la pena su visita. ¿Se da cuenta? Recuerde, el testimonio del cristiano tiene más peso que la predicación. La obra del Espíritu tiene más peso que la percepción personal. Oremos, preparémonos, llevemos el Evangelio, demos buen testimonio. Y que Jesús, que el Espíritu Santo, haga la obra en las personas. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, para orar. Bendito Padre Celestial Todopoderoso, gracias te damos en esta hora, Señor, por tu palabra, por lo que tú viviste, Señor, y por lo que podemos aprender de ello, que es básicamente, Señor, que no importa cómo nos reciban, tenemos, Señor, que seguir predicando tu palabra todos los días. Aun cuando las personas no crean que tú nos has transformado, tenemos que seguir predicando tu palabra. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Gracias te doy, Señor, porque nos has ayudado a comprender un poquito lo que pasó en aquella ocasión, Señor, y te ruego que nos ayudes a entender qué tan efectivo es el testimonio, qué tan efectivo es, Señor, la manera en que nos comportamos, qué tan efectivo es llevar tu palabra y dejar que tu Espíritu Santo se mueva en las personas. Gracias, Señor, por el nuevo templo que tenemos. Gracias, Señor, por la posibilidad de tener mucha gente ahí, Señor. Pero Padre, gracias por la oportunidad que tenemos de llevar el Evangelio a otras personas. Ayúdanos a hacerlo lo más eficientemente que podamos, de tal manera, Señor, que tú seas exaltado y que tú hagas la transformación en las vidas que vas a hacer, Señor. Ayúdanos a, con denuedo, predicar tu palabra todos los días, Padre. Te doy gracias, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.